Escuela de Campo. Escuela de Campo llegó a Butantán, una vereda ubicada en el corregimiento de San Miguel, municipio de Sonsón, interesados por conocer todo el proceso productivo de la palma de aceite. Palma de aceite como diversificación de ganado. Don Guillermo, me comentaron que usted era un ganadero aquí en la región, pero que además de eso estaba implementando el cultivo de palma de aceite, que es lo que me interesa conocer el día de hoy. Sí, Juliana, inicialmente esto era una finca pues, netamente ganadera, con una tradición de 50 años en el negocio de la ganadería de cría, lechería, en pastos braquiarios básicamente. En este momento nosotros tenemos el 30% de la finca se encuentra sembrado en palma, el 50% en ganadería y el 20% en bosques tropicales. Bueno, pero ¿por qué ese interés suyo por trabajar con palma de aceite? Como te mencionaba anteriormente, pues el negocio nosotros es la ganadería y la utilidad que nosotros tenemos en este momento en la finca es de 13 kilos mensuales por mes. Entonces, basados en eso, pensamos en diversificar un poco lo de la finca. Estuvimos visitando varias plantaciones en Colombia, por los lados del Llano, el Meta, los Santanderes, y nos dimos cuenta que realmente el negocio de la palma genera una rentabilidad 20 veces mayor que el de la ganadería. Entonces, en ese orden de ideas, pues pensamos en diversificar un poquito la finca, cambiar el sistema y eso nos llevó a pensar en el cultivo de la palma, por eso destinamos ese 30% que te comentaba al cultivo de la palma. Pero yo me imagino que la cosa no fue tan sencilla. Usted tuvo que hacer unos estudios previos para poder establecer ese cultivo de palma. Entonces cuénteme, ¿cuáles fueron esos requerimientos que usted tuvo en cuenta para poder establecerlo? Bueno, primero que todo, estamos ubicados aquí en la finca Butantán, esto es corregimiento de San Miguel, el municipio de Sonsón. Nosotros nos encontramos a una altura de 162 metros sobre el nivel del mar, con una humedad relativa del 62%, una temperatura de 32 grados y una precipitación de 2.600 milímetros al año, que es lo indicado para el cultivo de palma de aceite. Los suelos son unos suelos francoarenosos, planos, aptos para la palma de aceite, o sea que tenemos todas las condiciones óptimas para tener un buen cultivo. Bueno, entonces usted dijo, yo aquí en mi finca tengo todas las condiciones aptas para sembrar palma. Entonces, ¿qué fue lo primero que usted hizo para poder sembrarlas? Después de haberte contado que estuvimos visitando pues, todas estas plantaciones en los Santanderes y en los lados del Meta, primero que todo, lo más importante es tomar la decisión de querer sembrar palma. Segundo, es uno de los pasos que es muy importante y que siempre se debe hacer, es el diseño de plantación. Eso es hecho por unas personas, unas empresas que se dedican a este tipo de trabajos y ellos fue con los que hablamos y los hicieron pues, el diseño de la plantación. Este diseño se compone de muchas cosas. La primera, ahí va incluido lo que es los lotes de siembra, las vías de acceso a la plantación, los canales, el diseño de canales, que también es otra parte muy importante porque la palma no admite en ningún momento humedad o suelos pues muy húmedos o encharcados más que todo. Ya con ese diseño pues ya uno procede, ya comienza teniendo pues ya el diseño y habiendo hecho todo este tipo de recomendaciones, uno arrancamos con la parte de preparación del suelo. Básicamente es eso. En el momento en que estamos haciendo la preparación del suelo, se deben comenzar con los previveros y los viveros, que es una parte muy importante también de la plantación.
Una de las recomendaciones es que la semilla que se va a utilizar en la plantación debe ser una semilla certificada. En Colombia existen 3 o 4 casas que son encargadas de sacar semilla con una tradición grande en la cual se han dedicado, pues como te digo, al negocio de la semilla, y con ellos es que nosotros hemos estado pues trabajando. Bueno, ¿y esas semillas son de diferentes variedades de palmas o es la misma? Existen 2 variedades, nosotros estamos trabajando con 2 variedades. Una es la guinensis, que es la palma tradicional, y otro es el alto leico o híbrido, que como el nombre lo dice, es un híbrido que mejora, digamos, la parte de fitosanitaria. Es una palma de menos enfermedades, una palma que crece menos, produce menos porcentaje de aceite, pero pues más fruto, más aceite, llamémoslo, sino que el porcentaje de extracción es menor. Bueno, pero mencionabas vivero y previvero. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Ok, el previvero es cuando se traen las semillas que se llenan bolsas de polietileno negro, más o menos de 1 libra de tierra, se siembran en camaretas con polisombras, porque debe llevar techo, porque inicialmente las plúmulas son muy débiles y hay que evitarles los rayos del sol. En previvero duramos 2 meses. Luego se hace lo que es el vivero, que es a campo abierto, en un espacio un poco mayor, digamos de 90 centímetros por 90 centímetros. Ahí las plántulas tienen iguales cuidados de sanidad, de fertilización, todo ese tipo de cosas. Y en el vivero permanecen entre 10 y 14 meses, es lo ideal. Bueno, entonces traigo las plantas de vivero y cómo arranco todo el proceso de siembra. Muy importante que sea en tiempos de lluvia, porque las plantas igual tú las vas a sacar de un vivero donde han estado con su abonamiento, con un cuidado pues mayor, con un riego, porque es muy importante lo del riego. Entonces, muy importante que esté en tiempos de lluvia. Eh, Después pasamos a la parte del trazo, o sea, hay que hacer el trazo dentro de la plantación, que hay unos muchachos pues que trabajan con nosotros que se han capacitado para esta labor y ya lo hacemos nosotros aquí en la finca. Ya con el trazo comenzamos la parte que es la parte de siembra, que se trata de hacer un hollado. Eso se siembra, lo sembramos el guinensis a 9 metros, y el híbrido, como por ser una planta de mayor extensión, se le siembra a 9,50. Y en cuanto a profundidad. Es más o menos un hoyo de 50 por 50 centímetros. Bueno, don Guillermo, ya me ha contado mucho, pero no he visto nada. ¿Por qué no pasamos a los lotes y me enseña en realidad cómo es el proceso? Con mucho gusto. Ya. Hemos hablado mucho de la palma de aceite, pero a mí no me queda claro cómo de este fruto se puede extraer. En este momento tenemos en la mano 2 tipos de frutos, uno de híbrido y otro de guinensis. Como podemos ver, está compuesto por el mesocarpio, que es de donde se sacan los aceites de cocina, ¿Qué es la parte naranjada? que es la parte naranjada, y el endosperma, que es de donde se sacan los cosméticos, las crayolas, velas, coloretes, pues todo lo que corresponde a cosméticos, que es un aceite más refinado. El proceso de nosotros llega hasta acá, o sea, nosotros lo único que queremos es vender el fruto, vendérselo a la extractora, y ya en la extractora es donde procesan y sacan los derivados del aceite. ¿Se paga el mismo precio el fruto de guinensis y el fruto de híbrido? Hay plantaciones, hay extractoras, como en el llano, por ejemplo, que lo separan y tiene un precio el guinense y otro precio el híbrido. En el caso nuestro, como los 2 productos han tenido muy buena extracción, nos lo están pagando al mismo precio, porque también para nosotros es muy difícil mandarlo separado, lo que por la distancia se va en el mismo camión material híbrido y material guinense. Entonces a nosotros en este momento nos lo están pagando al mismo precio los 2 materiales. Es importante resaltar que entre estos 2 productos hay una gran diferencia. Como vemos, el guinensis tiene la parte del mesocarpio, es una parte más voluminosa. La parte del endosperma, o la parte blanca que vemos acá, es una parte pues, más pequeña. Mientras que en el híbrido vemos que el mesocarpio es muy pequeño y el endosperma es muy grande. De ahí la diferencia de los productos, de por qué el guinensis se extrae más aceite que en el híbrido.
porque como vemos en el fruto, la diferencia es muy grande. Ya me había mencionado don Guillermo anteriormente entonces la parte de previvero, vivero y siembra. También me había comentado que estas palmas no toleran muy bien la humedad. Entonces, en época de lluvias, ¿cómo hacemos para mitigar esto que en este caso sería un problema? La parte de los canales es otra parte bastante importante. Como mencionábamos, dentro del diseño existe la parte de los canales. Existen varios tipos de canales, los canales principales, los primarios y los secundarios. En este momento el canal que estamos viendo acá en este momento es un canal secundario. Como bien se sabe, la palma de aceite es un árbol que no resiste humedad, no es tolerante a la humedad. Entonces, por ese motivo los canales son muy importantes. Además de eso, la humedad o el encharcamiento de las palmas vuelve la planta muy susceptible a enfermedades, a todo tipo de enfermedades. Bueno, pero hay personal capacitado para realizar cada una de las labores como siembra y mantenimiento de canales, pero ¿qué otras labores hay y quiénes las realizan? Bueno, aquí en la plantación tenemos varios diferentes tipos de labores. Unos son los cosecheros, otros son los fumigadores, los guadañadores, los de la parte fitosanitaria, los desbejucadores. Bueno, pero pare ahí y cuénteme primero qué es desbejucar, porque no tengo ni idea. Los desbejucadores son personas, como bien sabemos, en el momento de establecer la plantación, uno debe sembrar las palmas acompañados de una cobertura, que eso se hace en el momento de establecer las palmas en campo. Bueno, ¿y cuál es el fin de sembrar esa cobertura y qué tipo de cobertura maneja usted? Nosotros trabajamos con tres tipos de coberturas. Hay muchos, pero nosotros los más comunes son, digamos, el Kudzu, la mucuna y el Dismodium. Nosotros trabajamos con los tres. Los tres nos han dado buenos resultados. Esto se hace con el propósito con varios propósitos. El primero es el control de malezas en las calles. Segundo, conserva en los tiempos de verano mucha humedad. Aporta mucha materia orgánica, algo de nutrientes. Y el control atrae insectos benéficos para la plantación. Esta cobertura se hace, como te digo, en el momento de la siembra y más o menos a los 3 años pues la cobertura tiende a acabarse porque como las palmas comienzan en su desarrollo, ellas no son muy tolerantes a la sombra, entonces tienden a irse como acabando a medida que las palmas y las hojas se van encontrando. El oficio a su vez atacan mucho en estado pequeño las palmas, se suben mucho a las palmas y tratan de abrazarlas y hacerle pues daño a la palma. Entonces ahí es donde comienza el trabajo de los desbejucadores, que se trata es con un machetico pequeño, tratar de mantener controlado el bejuco, porque es un bejuco que no se suba a las palmas y no les ocasiona ningún daño. Bueno, entonces ese sería uno de los problemas que tiene la palma. Pero en cuanto a plagas y enfermedades, ¿qué podemos decir o mencionar? Bueno, nosotros tenemos en este momento en esta plantación 2 personas, 2 empleados que se dedican solamente a la parte fitosanitaria. El oficio de ellos es día a día, es lote por lote, estar mirando palma por palma, controlar, mirar, observar y mirar que se encuentre libre de plagas, de larvas, de arañas, bueno, cualquier síntoma que le vean raro a la palma, entonces ya nos llaman, nos avisan y nosotros venimos y miramos acompañados con el agrónomo y visitamos la plantación y tomamos las medidas pertinentes. Bueno, ¿y qué es lo que a usted más lo mortifica? Porque me imagino que hay muchas aves que pueden aprovechar este fruto. Bueno, ahí la palma es atacada por algunas de las plagas, digamos, son los ratones que le hacen daño pues a la palma en estado joven. Ellas les gusta mucho el meristemo, o sea, el corazón de la palma, lo atacan, se lo comen y pues por ende la palma tiende a morir. Otra de las plagas es el control de arrieras, que es un defoliador. También tenemos un cucarrón que se llama estrategus o coleóptero, que acostumbra a hacer el nido en la parte del estipe, del tallo de la planta, y deposita sus huevos que se convierten en larvas, y esas larvas también le hacen mucho daño al meristemo, es otra plaga de controlar. También existe las pudriciones. Básicamente es pues como de los problemas más graves que tiene la palma de aceite,
que es la pudrición, la marchita sorpresiva, básicamente como las más delicadas y las de más manejo, pues. Entonces ahí en esa parte pues se debe poner mucho cuidado y tener un buen asesor y un buen agrónomo para que pues con la mano de él estemos controlándole y no dejando pues que este tipo de enfermedades le avance. El municipio de Chigoró presentó una propuesta al departamento de establecimiento de palma de aceite. Ese proyecto lo avaló el departamento y decidió apoyarlo con recursos, digamos, propios del departamento, donde nosotros colocamos 100 millones de pesos y el departamento colocó 300 millones de pesos. Se hizo un convenio con un operador y lo está ejecutando Inagro, que es el operador que tenemos para este proyecto, donde ellos establecieron un monto de 77 millones de pesos para hacer la fase inicial hasta establecimiento. Dado de que no alcanzaron los recursos, porque hacía falta el componente de drenaje, entonces se hizo una adición por parte del departamento de 50 millones de pesos. Los beneficiarios son 12, en 3 veredas diferentes en el municipio de Chigoró. Las vías de acceso son relativamente buenas, entonces nos permite sacar la fruta desde las fincas hasta la extractora sin ningún problema. Sí, la ola invernal 2009-2010 afectó los cultivos de plátano, las plantaciones, dejando quebrados los productores de plátano y el cultivo de palma es una salvación económica para estas familias que estaban afectadas. Esperamos que para el 2015-2016 esta gente esté cosechando ya los primeros frutos y estemos mostrando los resultados del proyecto. Definitivamente son 12 familias que van a ser pilotos, y no porque ya hay mucha gente produciendo palma en Urabá con excelente rendimiento, doblando las producciones promedio del país. Las escuelas de campo cobijan estas 12 familias que son el eje principal del proyecto de la escuela de campo. Lógicamente allí se adhieren otras familias que están interesadas en que más adelante los financiemos cultivos de palma de aceite y que de una u otra manera ya hicieron un proceso de capacitación. Hay mucha gente interesada en Chigoró y en Urabá de establecer cultivos de palma de aceite por el auge que tiene en este momento los rendimientos económicos. Indiscutiblemente la gobernación nos ha apoyado mucho en las escuelas de campo, somos el municipio que más escuelas de campo tenemos en el departamento. Nos sentimos privilegiados por eso. El apoyo para el proyecto de palma, que es una idea pues, que nació de nosotros y nos la apoyaron. Entonces queremos destacar ese esfuerzo, ese apoyo que ha hecho la gobernación de Antioquia para nosotros. Bueno, don Guillermo, aprovechemos que llegamos hasta este sitio y cuénteme cuál es la labor que está realizando aquí el compañero. Mira, Juliana, las palmas tienen 2 tipos de control. El control biológico y el control químico que se hace por aspersión. Como vemos, el operario debe tener su equipo de protección, que se trata de máscara, gafas, guantes, fumigadora. Estas fumigaciones se hacen dependiendo del tipo de plaga que ataque la palma. En unos casos hay que fumigar todas las hojas y toda la palma en general. En otros casos se fumigan solamente las hojas bajeras. ¿Cuál es el tiempo productivo de una palma de aceite? La duración de una palma es entre 25 y 30 años. No es que la palma deje de producir, sino que se pone por su altura, es imposible la cosechada. Entonces lo que la gente acostumbra es erradicar y volver a sembrar de nuevo. ¿Cuál es el crecimiento anual entonces de una palma de estas? El crecimiento en el híbrido es más o menos de 40 centímetros por año y en la guinensis 60 centímetros. Bueno, don Guillermo, pero yo veo alrededor de todo este lote que hay unos montones de hojas. ¿Esto es por qué? ¿Porque las hojas se caen de manera natural o porque ustedes les hacen algún tipo de mantenimiento a las plantas? Mira, Oleana, eso hace parte de la poda de formación. Si quiere miramos y te muestro cómo funciona o por qué motivo están esas hojas arrumadas ahí.
Listo, don Guillermo, pero entonces espere, porque el tiempo del programa ya se nos está acabando. Más bien permítame venir mañana para que terminemos con todo el proceso del cultivo de palma. Con mucho gusto, Juliana. Mañana la estaremos esperando. Bienvenida. Y aprovecho la oportunidad para hacerle un llamado a las entidades municipales, departamentales y nacionales para que apoyen y fomenten el cultivo de la palma a los pequeños ganaderos de la región. Hasta mañana, don Guillermo. Muchas gracias, muy amable. Y en el programa de hoy conocimos la historia de la hacienda Butantán y cómo esta pasó de tener una actividad netamente ganadera a incursionar en el cultivo de palma. Conocimos también cómo son las labores de manejo y establecimiento de las mismas y los dos diferentes tipos de aceite que salen del fruto. Escuela de Campo se transmite los sábados a las 7:30 y los domingos a las 9 de la mañana. Además, puedes ver los capítulos en YouTube, interactuar con nosotros en nuestro grupo de Facebook Escuela de Campo Teleantioquia o escribirnos a nuestro correo electrónico escueladecampoantioquia@gmail.com. Los esperamos en un próximo capítulo y recuerden que en el campo de nuestro departamento se están sembrando oportunidades. Visítanos en www.antioquia.gov.co o llámanos a la línea 018.000 419.000 y desde Medellín 409 9000. Escuela de Campo. Antioquia la más educada.